Bienvenidos a una entrega más de la entrevista Machine Learning, donde hombres y mujeres dedicados a la ciencia nos comparten sus historias de vida y trayectoria. Ahora el doctor Osvaldo Antonio Montesinos López nos explica con un poco de detalles las funciones que realiza en su día a día como profesor investigador. Un profesor de tiempo completo en la universidad en la que laboro, se dedica a compartir conocimiento, ¿no? Entendiendo compartir conocimiento como transferir conocimiento hacia los alumnos, hacia la comunidad científica, hacia instituciones no gubernamentales, hacia al gobierno y hacia la sociedad a través de la divulgación científica, ¿no? Pero la palabra transferir conocimiento lo tenemos que entender como en forma bidireccional, es decir, yo comparto conocimiento, pero también aprendo con el que estoy interactuando. Por eso me gusta más la palabra compartir conocimiento. Y en ese sentido, alguien que se dedica a estas actividades comparte conocimientos a esos 5 niveles, ¿no? Con mis alumnos, ¿no? Por ejemplo, cada semestre me asignan 2 grupos normalmente. A estos grupos yo los guío durante todo el semestre, que son aproximadamente 16 semanas, ¿de acuerdo? Y durante todas estas 16 semanas, yo imparto la materia, por ejemplo, en un semestre de probabilidad y en otro semestre la de investigación de operaciones, o en el caso de la maestría, una materia de matemáticas, ¿de acuerdo? Son fundamentos de Machine Learning, básicamente. Y en este proceso yo les voy transmitiendo el conocimiento especializado de esta temática y además los voy evaluando para ver cómo van adquiriendo esos conocimientos. Pero también yo aprendo mucho de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, yo les enseño de probabilidad, de estadística, de métodos de predicción, de machine learning, pero como son estudiantes de ingeniería en software, yo también aprendo muchas cosas de ellos, de la parte tecnológica, también aprendo de sus dificultades que enfrentan el día a día, ¿no? Y, y de esa manera, por eso le llamo compartir conocimiento, ¿no? Normalmente esto de compartir conocimiento con mis alumnos lo hago a 2 niveles, ¿no? Lo hago a nivel de licenciatura, que son alumnos normalmente de 18 a 23 años, y normalmente me tocan los semestres de cuarto y quinto semestre, ¿no? Y durante todo este tiempo, a los alumnos van aprendiendo de la materia y yo también voy mejorando en ese sentido. Y la otra parte lo hago a nivel de maestría, ¿no? Como te comentaba, a nivel maestría he impartido básicamente 2 materias, una que son fundamentos de Machine Learning para entrenar máquinas predictivas, y el otro son métodos de aprendizaje artificial, ¿no? En el cual también yo les enseño básicamente a los alumnos cómo utilizar las herramientas de estadísticas para poder hacer predicciones utilizando datos de diferente naturaleza, ¿no? Y en el caso de los alumnos de maestría, son alumnos que son ya adultos, mayores de 23 años en su mayoría. Muchos de ellos incluso a veces son hasta más grandes que yo porque ya trabajan, ¿no? Y normalmente trabajan y estudian, ¿no? Y el ritmo con ellos es un poco más intenso. Con los de licenciatura el ritmo es un poco más tranquilo, no los puedes exigir mucho porque si no protestan, ¿no? Y con los de maestría, pues se supone que ya tienen una formación bastante sólida en esta área del conocimiento, y por lo tanto quizá a veces son similares los temas a los que cubres en licenciatura, pero son más profundos, con más detalles para entender más los huesos, para entender más los fundamentos de cada uno de los métodos, ¿de acuerdo? Las tutorías son a dos niveles. La primera es ayudar a los estudiantes a guiarlos aquí en la institución para que ellos puedan tener éxito y terminar su carrera en tiempo y forma. Y las actividades que hago es platicar con los estudiantes. De los estudiantes que me asignan, me buscan, van a mi oficina, platicamos, y te digo que llegan con diferentes problemáticas. Algunos llegan con problemas que tienen problemas económicos y buscamos la forma de cómo guiarlos. La facultad ofrece algunas becas y de esa manera a los que más lo necesitan se les da ese apoyo.
y otros estudiantes llegan con algunos problemas existenciales, que tienen dificultades emocionales y en casos muy necesarios, pues los canalizas con el psicólogo, ¿no? Y en muchos casos no es necesario, solamente platicándoles, platicando un poco con ellos y diciéndoles que no es para tanto el problema que tienen, ellos entienden y de esa manera siguen avanzando sin tanta dificultad. A veces nada más están un poco confundidos, ¿no? Y también muchos estudiantes a veces se acercan y quieren, por ejemplo, que quieren hacer una estancia en alguna otra institución, ¿no? Entonces, tú los apoyas y decirles, mira, tienes que ir a esta oficina, tienes que hacerle así, tienes que conseguir una carta de aceptación para que te puedas ir a esta institución. Incluso algunos estudiantes a veces se van al extranjero, ¿no? Y le digo, pues sí, si te quieres ir a Canadá o Estados Unidos, pues tienes que hablar inglés, ¿de acuerdo? O dominarlo bastante bien y este es el caminito, etcétera, etcétera. Y de esa manera muchos estudiantes han logrado hacer un semestre o parte de un semestre en el extranjero, ¿no? Entonces, esas son las partes de compartir conocimiento con los estudiantes a través de la tutoría, a través de la guía, ¿no? Y la otra parte de compartir conocimientos es por la tutoría, es cuando el estudiante va a hacer una tesis, ¿de acuerdo? Entonces, mi función es ayudarlo, asesorarlo para que el estudiante pueda terminar su tesis en tiempo y forma y de esa manera él se pueda titular. Y entonces en este proceso vamos interactuando cada 15 días o cada semana tenemos reuniones, ¿no? Y en esas reuniones el estudiante va aprendiendo cómo hacer el planteamiento de su problema de investigación, cómo escribir una justificación adecuada, cómo armar una buena introducción, cómo hacer una revisión de literatura bastante confiable y profunda y alineada con el tema, ¿de acuerdo? Para que todas esas partes vayan integrando su introducción, su justificación, su planteamiento del problema, sus antecedentes, y ya cuando tenga bien claro todo eso, los objetivos específicos, generales, y posteriormente pues hacer los experimentos, ¿no? Es decir, que normalmente las investigaciones consisten en hacer experimentos. En mi caso, como me dedico a la estadística, a analizar datos, los experimentos básicamente son experimentos usando la computadora, ¿verdad? Para probar si un método de predicción es mejor que otro, para probar si un método de asociación es mejor que otro, pero lo probamos con datos de experimentos reales que colectan investigadores esos datos en experimentos en campo, ¿no? Y ya que terminan los experimentos, pues empiezan la parte de redactar, primero de analizar los datos, de hacer gráficas, de presentar los resultados de una forma atractiva y entendible. Después redactan sus resultados y finalmente pues ya hacen sus discusiones, conclusiones, y se revisa que todas las citas del documento estén correctas, que estén, cada referencia que aparece en las citas también está en el texto, y esas cositas son las que... Y la intención de este proceso es que los estudiantes adquieran habilidad, conocimientos para ser investigadores, ¿de acuerdo? Es decir, es como el primer contacto de los estudiantes para, este, para poder entender cómo utilizar la metodología del método científico para hacer investigación, ¿no? Y te digo, hay alumnos que la verdad tienen mucho talento y con este primer contacto hacen un trabajo excelente, ¿no? Y también hay alumnos que no les interesa y pues al final de cuentas empiezan la tesis y no la terminan, ¿no? Pero bueno, hay diferentes intereses, pero de que te puedo decir que hay de todo, lo hay, y que también me he llevado muy gratas sorpresas con estudiantes que empiezan a hacer su tesis y al final de cuentas con varios de ellos han terminado la tesis, y de los resultados de su tesis han salido algunos artículos científicos, ¿no? Y que se publican, y esos estudiantes la verdad son muy valiosos, y yo siempre les insisto ya que terminaron la licenciatura, se vayan a estudiar una maestría, y si les interesa dedicarse a la investigación, que se vayan a un doctorado, ¿no? Y hay algunos casos que han seguido ese camino y están en el doctorado o están en la maestría, porque son personas que les gusta esto, ¿no? Que les apasiona, y lo ven no como un trabajo, sino como un disfrute, como algo atractivo, interesante, y que además con eso se pueden ganar la vida. Entonces, esa parte de compartir conocimientos a través de la tutoría creo que es muy importante, porque el rol que jugamos los profesores es de guiarlos y de ser como una especie de role model, de que ellos se inspiren en lo que nosotros hemos hecho, en el camino que hemos recorrido, y que también ellos lo pueden hacer,
y que además también muchos de ellos entienden de que no se necesita ser rico ni tener recursos económicos para hacerlo. Lo que se necesita es un poco de talento y mucha dedicación y un poco de guía para que no se pierdan en el camino. Y así es que te digo que tengo estudiantes que ya prácticamente, algunos ya son doctores o algunos están terminando el doctorado, otros están en la maestría, que empezaron así con este tipo de tutoría, ¿no? Y durante ese proceso le llamo compartir conocimiento porque yo también, como te comentaba, he aprendido muchas cosas de ellos. Por ejemplo, he aprendido que hay estudiantes que a veces en tu materia les va mal, ¿no? Pero no significa que sean malos para todos los muchachos. Es decir, que a veces las matemáticas no se les da, pero la parte de la tecnología, la parte de desarrollo de software, la parte de programación son muy buenos, ¿no? Entonces yo he aprendido a fijarme mucho en eso para no cometer ninguna injusticia, ¿no? Porque puede ser que con materia no les vaya bien, no les gusta o no puedan, pero en las otras materias van muy bien y por lo tanto en ese sentido yo también los considero y los apoyo para que puedan terminar, ¿no? Y otras cosas más que he ido aprendiendo es que, y eso básicamente se debe a que cada persona tiene habilidades diferentes para aprender. Hay cosas que a uno se le facilitan y hay cosas que le cuestan, pero no por eso tú vas a crucificar a alguien, ¿no? Entonces, esa parte lo he entendido y además también, como te digo, yo aprendo mucho de ellos. Los chavos son, en algunas cosas saben más que uno y uno tiene que estar abierto a aprender y sobre todo en esa parte de tecnológica, pues básicamente yo soy el alumno y ellos son los maestros, ¿no? Y entonces, siempre esa interacción es buena y la otra es que también creo que es importante fortalecer la comunicación intergeneracional, ¿no? Porque los alumnos tienen un código, una forma diferente de comunicarse y también tienes que entenderlo para poderlos ayudar cuando ocupan, ¿no? Y también nosotros hay cosas que a veces no, que por las actividades que hacemos no estamos tan actualizados, ellos van a la vanguardia y pues también tienes que ser humilde, decirle, oye, ¿cómo le hago para instalar esta aplicación, y ellos agarran el celular y lo hacen rapidísimo, sí, 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 me explico. Entonces, esa parte de la comunicación entre generaciones es sumamente importante porque creo que tanto ellos tienen que aprender del camino que nosotros hemos recorrido, como nosotros tenemos que aprender de ellos, porque hay cosas con las cuales ellos nacieron con la computadora, con muchas cosas y son sumamente hábiles. Con la comunidad científica yo comparto conocimiento a través de cursos que imparto y a través de artículos que publico, capítulos de libro y libros en sí, ¿no? Déjame explicarte un poco en qué consiste lo de compartir conocimientos con la comunidad científica a través de cursos, ¿no? Estos cursos básicamente son cursos que imparto este, en su mayoría fuera de mi facultad, ¿de acuerdo? En la misma universidad, para otras facultades que me solicitan algún curso de estadística o de aprendizaje automático o de las áreas que yo domino. Y se da el curso, puede ser para estudiantes que necesitan aprender estadística para poder utilizarlo para redactar su tesis o para probar sus hipótesis cuando están haciendo sus investigaciones o para investigadores también de la institución, ¿no? Pero en su mayoría los cursos son para científicos de otras instituciones, ¿no? Entonces, por invitación, me invitan a que yo vaya a dar un curso sobre un tema de los que yo soy experto, de los que yo domino. Y, por ejemplo, a través de este tipo de cursos he tenido la oportunidad de ir a varias universidades que están fuera del país. Por ejemplo, en el 2019 fui a la Universidad de Sao Paulo a impartir un curso de estadística y aprendizaje automático para predicción genómica, ¿no? Y en esta institución el curso básicamente era para estudiantes de los últimos grados del doctorado y para profesores científicos de mejoramiento de plantas y animales, ¿no? Entonces son cursos relativamente cortos, de a veces de una semana, 2 semanas o máximo 3 semanas, y donde yo los conocimientos que he adquirido en la parte de la que me considero un poco conocedor,
yo les doy los fundamentos de esos temas, les enseño cómo utilizarlos, les enseño también cómo implementarlo con sus propios datos y también un poco de perspectivas de hacia dónde se están moviendo este tipo de conocimientos, tecnología, ¿no? Otro curso es el que acabo de regresar de impartir ahora en el Borlaug Institute of South Asia, ¿no? En el BISA, su sigla, ¿no? Este curso fue impartido en la India, ¿no? Y en ese curso asistieron prácticamente puros científicos que están formados en mejoramiento de plantas y animales, pero que están interesados en utilizar los métodos estadísticos y de aprendizaje automático para predicción genómica, le llaman ellos, para predecir si una planta o un animal va a ser cuál va a ser su rendimiento o cuál va a ser su resistencia o cuál va a ser su altura de planta, ¿no? Entonces, en esos cursos yo lo que hago es todo lo que he ido aprendiendo, se los transmito de una forma relativamente sencilla, porque muchas veces ellos no tienen la formación matemática, entonces es un poco aplicado, son cursos bastante aplicados donde tú les enseñas a cómo utilizar la metodología, cómo entrenar los modelos, cómo aplicarlo con sus datos y picarle mucho al software para que ellos lo puedan implementar por sí mismos con sus propios datos, ¿no? Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo, en el 2019 también impartí en Montpellier, en Francia, un curso sobre el mismo tema, pero para científicos que básicamente estos científicos eran estadísticos y bioinformáticos, ¿no? Y provenían de varios centros de investigación de una organización que se llama CGIAR, ¿no? Que significa es un, es un consorcio internacional que agrupa varias instituciones de investigación agrícola. Y todos estos científicos venían de los diferentes consorcios y ellos eran los estadísticos y los bioinformáticos de cada centro y querían adquirir conocimientos de unas nuevas técnicas de estadística y de predicción y yo les impartí el curso ahí en Montpellier, ¿no? Otro curso que impartí en Perú, ¿no? En Perú también fui ahí a la Universidad de la Agraria La Molina y al equivalente al Instituto Nacional al Instituto Nacional Agropecuario de Perú, y ahí eran puros científicos de ese centro de investigación en el cual les compartí mis conocimientos de varios temas de estadística y varios temas de máquinas predictivas para que ellos pudieran utilizarlos para analizar sus datos, básicamente, ¿no? Yo voy a esos lugares, es gente totalmente diferente, con una cultura muy distinta a la nuestra, y todo lo que veo para mí muchas veces es nuevo, ¿no? Los que toman el curso muchas veces platican conmigo, y me preguntan cosas, y hay muchas cosas que yo no sé y ellos sí las saben, ¿de acuerdo? Pero prácticamente todo lo que escucho, lo que veo, para mí es totalmente nuevo y de esa manera también me enriquece mi forma de ver el mundo y de entenderlo un poco mejor, porque al final de cuentas el mundo es muy complejo, pero también te das cuenta de que no solamente tú eres el que sabe, sino que también esas personas que van a los cursos tienen conocimientos muy profundos de sus temas y que te sorprenden, ¿no? Y eso es bueno porque también como estoy abierto a ese tipo de cosas, después muchas personas de estas con las que he, he colaborado en los cursos, muchas veces después nos convertimos en colaboradores para hacer algún trabajo de investigación, ¿de acuerdo? Y muchos de los colaboradores que tengo se han ido adquiriendo a través de estos cursos, ¿de acuerdo? Y es gente realmente muy, muy competente, ¿no? Y también otra cosa que aprendes es que al final de cuentas, como decía García Márquez, ¿no? La inteligencia es como lo maracuyá, en todas partes se encuentra, ¿no? Te das cuenta de que hay gente inteligente en todos los rincones del mundo, ¿no? Y muy inteligente, ¿no? Pero también te das cuenta que a pesar de que hay gente inteligente en todas partes del mundo, en algunos países hay más desarrollo y en otros menos desarrollo, y la conclusión a la que llegas es que aunque la proporción de gente inteligente en todas las partes es igual, lo que han hecho unos países es que a esa gente inteligente lo han entrenado de una mejor manera, lo han educado de una mejor manera y por lo tanto después esas personas retribuyen mucho a la sociedad, ¿de acuerdo? Mientras que en nuestros países mucha de esa gente inteligente se pierde en el camino, ¿no? Y por lo tanto después ellos terminan haciendo cosas para los que no les gusta o no están capacitados y desperdiciamos unas personas talentosas, ¿no? Y así como tú, yo y muchas personas hemos tenido compañeros que en la secundaria o en la prepa y que eran muy inteligentes, pero por alguna razón terminaron
terminaron haciendo otra cosa, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que ese tipo de desperdicios pasen? Y aquí pasan mucho. Y mientras que en los países desarrollados no, ¿de acuerdo? Al contrario, se aprovecha muy bien ese tipo de recursos, pero de que hay inteligencia en todas partes, sin duda, ¿no? Y otra cosa que también te das cuenta cuando vas a estos lugares es que también en cierta manera, en gran parte, la calidad de vida que llegas a adquirir está estrechamente relacionada con la riqueza de tu país, ¿no? Es decir, si te toca nacer en un país rico, no importa si no te esfuerzas mucho, tú vas a tener acceso a una buena calidad de vida, ¿no? Mientras que si te toca en un país más pobre, no importa cuánto trabajes, cuánto te esfuerces, cuánto te mates trabajando, a veces no alcanzas a lograr llegar a una buena calidad de vida, ¿no? Y eso también se observa en nuestra sociedad, ¿de acuerdo? De que los que son ricos muchas veces, aunque no se esfuercen, no hagan nada por la vida, mueren siendo ricos, ¿no? Y mientras que los que son pobres, a veces, aunque se esfuercen mucho, trabajen mucho, sean muy disciplinados, a veces no es suficiente para que salgan adelante porque la movilidad social es difícil, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues las vas entendiendo de una mejor manera a través de compartir conocimientos con gente de otras partes, ¿no? De otros rincones, ¿no? Es a través de la publicación de artículos, de capítulos de libros y de libros, ¿de acuerdo? Para poder llegar a publicar los libros y los artículos, pues tú tienes que identificar un área de oportunidad para hacer investigación, ¿no? Entonces déjame platicarte un poquito cómo es que yo llegué a hacer lo que estoy haciendo y de esa manera quede un poco más claro por qué, por qué nos metimos a esto y el relativo éxito que estamos teniendo, ¿no? Mi formación es en estadística, aunque originalmente la licenciatura lo estudié en ingeniería agroindustrial, pero no me gustaba y por lo tanto terminando la licenciatura me fui a estudiar la maestría en estadística y después también hice el doctorado en estadística, ¿no? Y la ventaja que, bueno, encontré algo que me gustaba primero que todo y que me apasionaba y por lo tanto, aunque originalmente tenía desventaja con los matemáticos, pues las cosas se fueron superando y llegó un momento en que ya no se notaban las diferencias. La estadística tiene la ventaja de que se utiliza en cualquier área del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, hay compañeros que a pesar de que estudiaron estadística, trabajan en los bancos, ¿verdad? ¿Y para qué les sirve la estadística? Pues les sirve para tomar mejores decisiones basadas en datos, ¿verdad? Y algunos construyen modelos para decidir a quiénes les van a otorgar crédito y a quiénes les van a negar el crédito basado en datos históricos de los bancos, ¿no? Y te mencionaba, tengo un hermano que trabaja en el Banco del Bajío y básicamente hace ese tipo de aplicaciones, ¿no? Hay otras personas que se dedican a utilizar la estadística para estudiar, por ejemplo, la pobreza, ¿no? Para identificar cuáles factores están asociados a la pobreza para cosas sociales, ¿no? Y con base en las bases de datos que crea el INEGI, que crean algunas instituciones públicas, se analizan qué factores son los que más influencian el nivel de pobreza de las personas o ciudadanos, ¿no? Hay otras personas que utilizan la estadística por ejemplo, mi hermano Criselio, él utiliza la estadística para cosas relacionadas al COVID, ¿no? Primero estuvieron haciendo predicciones del comportamiento de los casos de COVID, ¿no? Ahora lo están utilizando para ver qué factores influyen en el grado de enfermedad en las aguas residuales, ¿no? Y además también para ver qué factores están más asociados a la propensidad a esta enfermedad, ¿no? Entonces significa que las personas que estudian estadística, su campo de aplicación es muy variado, pero no necesariamente es estadística en sí, ¿no? En mi caso, yo originalmente empecé a estudiar, a usar la estadística para cosas relacionadas a las ciencias biológicas y sociales, ¿no? Pero ya después, en el 2014, prácticamente todas las aplicaciones que hacía las ciencias sociales las hice para un lado y me concentré solamente en las aplicaciones a las ciencias biológicas y aún así lo encasillé un poco más, ¿no? Lo empezamos a utilizar para la selección genómica, ¿no? Para que entiendas un poquito, déjame explicarte en qué consiste la selección genómica para que te quede un poco el contexto, por qué la estadística es de suma importancia para la selección genómica, ¿no? Mira, la selección genómica es un área que pertenece a la genética, que pertenece al mejoramiento de plantas y animales, ¿no? Y básicamente consiste en ayudar a los mejoradores de plantas y animales a seleccionar las mejores cruzas que hacen entre sus líneas, entre sus genotipos, ¿no?
ayudar cómo seleccionar a las mejores cruzas que ellos realizan, ¿no? Tradicionalmente, ellos lo que hacían era, por ejemplo, para empezar un programa de mejoramiento genético, empezaban con 10.000 cruzas, ¿no? Esas 10.000 cruzas las hacían y las evaluaban en el campo. Y ya de esa manera en el campo medían, para cada cruza medían el rendimiento en toneladas por hectárea, ¿no? Y ya después de que medían para cada cruza el rendimiento en toneladas por hectáreas, ellas seleccionaban al 10% mejor de las cruzas, ¿no? Y después ese 10% mejor la sembraban en otros ambientes y después de ese 10% mejor seleccionaban otro 10% mejor que era robusto, bastante estable en diferentes ambientes y así se lo llevaban hasta que después de 4 años o 8 años, dependiendo del cultivo, liberaban una variedad, ¿no? Que ya había probado que era bastante productiva en varias regiones y que además era estable en su productividad, ¿no? Sin embargo, ese proceso es muy largo y costoso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías que sembrar en campo todas las cruzas posibles, ¿no? Entonces, en el año 2001, un investigador noruego se le ocurrió que en lugar de sembrar todas las posibles cruzas, por ejemplo, las 10.000 cruzas, nada más que sembraran 2.000 cruzas, ¿no? ¿Sí? Y a esas 2.000 cruzas sembrarlas en campo, pero también además de sembrarlas, medirle a los padres con los que se cruzaban, medirle su mapa genético. ¿Sí? Y con esas 2.000 cruzas que tenía su rendimiento en campo y además tenía su mapa genético, para las 8.000 restantes también le medían su mapa genético. Entonces dijo él, ¿por qué no utilizamos la estadística y construimos un modelo con esas 2.000 que tenemos su rendimiento en campo y su mapa genético, construimos un modelo predictivo y hacemos predicciones para las restantes 8.000, ¿no? Y de esa manera la selección, en lugar de hacerlo solamente con las 2.000 que se midieron en campo, seleccionas de las 10.000, pero 8.000 son predicciones, ¿no? Y de esa manera, si las predicciones son buenas, son confiables las predicciones, deberías de obtener los mismos resultados que evaluando todo en campo a un costo extraordinariamente barato, ¿sí? Y desde entonces empezó esta área llamada selección genómica y ha tenido mucho éxito. Y como te decía, en mi caso yo lo utilizaba para las ciencias biológicas, pero en el año 2014 un amigo me invita, dice, mejor ya dedícate exclusivamente a aplicarlo para esta área, hay mucho interés, ¿de acuerdo? Y con la formación que tú tienes en estadística puedes contribuir mucho para hacer lo que esta cosa avance, ¿no? Y prácticamente desde 2014, cuando yo terminé el doctorado, empiezo a utilizar los conocimientos que tenía de estadística para poder mejorar las predicciones que hacían los mejoradores de plantas y animales, ¿no? Entonces los mejoradores nos proveían de los datos de experimentos que hacían en campo, ¿no? Nos proveían de los rendimientos en campos, de los caracteres que medían y de sus mapas genéticos de cada una de sus cruzas. Nosotros entrenábamos los modelos, hacíamos las predicciones y de esa manera ellos seleccionaban con base en las predicciones y a veces hacían experimentos para corroborar si las predicciones funcionaban, ¿no? Y de esa manera ir validando la metodología. Y fue así como es que yo llegué a esta área de investigación y actualmente básicamente lo que hacemos de investigación es desarrollar modelos totalmente nuevos para predicción genómica, totalmente nuevos, de adaptar modelos que se utilizan en otras áreas del conocimiento para esta área de selección genómica. Por ejemplo, hemos adaptado varios modelos, algunos modelos que se utilizaban en el comercio electrónico, los adaptamos y los pusimos a disposición de los mejoradores acá, ¿no? Otro modelo que también fue muy exitoso que se utilizan para clasificación de imágenes que se llaman Deep Learning, ¿no? En el 2018 nosotros exploramos esos modelos y empezamos a probarlos en el contexto de predicción genómica y también ha sido muy, muy exitoso esas adaptaciones y después de que nosotros empezamos a sacar publicaciones sobre eso, una avalancha de otros investigadores empezaron a hacer lo mismo y se dieron cuenta que el potencial que tenían estos modelos era bárbaro, ¿no? Y actualmente, prácticamente, para no hacerte la larga, esos modelos adaptados de Deep Learning están casi desbancando los modelos originales con los que empezamos a trabajar en ciertas partes porque han sido muy robustos, muy, muy poderosos para predecir, pero todavía hay cosas en las que tienen algunas dificultades y se necesitan mejorar, ¿no? Y las otras cosas en las que hemos trabajado
de los modelos. Uno es construir modelos totalmente nuevos, otro es adaptar y otro nada más es agarrar prestados algunos modelos, de que tal cual agarrarlos prestados de otra área y traerlos para esta área. Con datos de mejoradores de plantas y animales de algunos centros de investigación, nosotros evaluamos esos modelos, probamos si funcionan, hacemos comparaciones entre los modelos y hemos identificado algunos modelos muy robustos que ya los tenemos como caballitos de batalla que los utilizamos casi siempre porque son bastante poderosos y de esa manera trabajamos con todos estos investigadores para que ellos puedan ir haciendo su proceso de selección de las mejores cruzas sin necesidad de gastar tanto, ¿no? Porque además de que se gasta menos porque no tienes que evaluarlas en campo, porque en el campo pueden pasar muchas cosas, de que vienen los granizos, vienen problemas ambientales y por lo tanto la cosecha se pierde y todo lo demás. Este tipo de cosas ha facilitado el proceso de selección, ¿no? Pero obviamente que es un proceso integral porque nosotros no producimos los datos, lo producen los mejoradores, ¿no? Ellos producen los datos, ellos hacen los experimentos y los experimentos son muy costosos, los hacen en diferentes partes del mundo, ¿no? Y lleva mucho tiempo colectar los datos y por lo tanto nosotros hacemos esa parte de las predicciones y también tenemos que ir cuidando cada vez mejorarlas y todavía no está dada la última palabra porque hay cosas con las cuales, con los modelos actuales, podemos hacer predicciones bastante buenas y confiables. Y por lo tanto ya los mejoradores dicen, sí, funcionan las predicciones. Pero hay contextos, sobre todo cuando ya son en diferentes ambientes, que las predicciones no son tan buenas, ¿no? Entonces ahora se está investigando cómo incorporarles información adicional a los modelos, ¿no? Y lo que se está incorporando es información ambiental de cada localidad. Ellos colectan información ambiental y se le incluye a los modelos. También se le están tomando fotos a las plantaciones y toda la información de esas imágenes también se está insertando en los modelos para poder mejorar las predicciones. Pero para poder hacer esto nosotros necesitamos computadoras, necesitamos poder de cómputo, ¿no? Y también necesitamos recursos humanos para poder ir agregando todos esos inputs en los modelos, ¿no? Y en los modelos que estamos probando que son totalmente novedosos o adaptados, también ocupa tiempo para poderlo desarrollar, ¿no? Y a través del trabajo que hemos venido haciendo, pues ya hemos venido también construyendo un equipo con mis estudiantes, con mi hermano Abelardo, que trabaja también de profesor en la Universidad de Guadalajara y con otros colaboradores que ellos proveen los datos y también se dedican a esto, es decir, y además otros estudiantes que nos ayudan también para poderlo hacer. Entonces hemos venido creciendo el equipo para poder hacer esta investigación mucho más eficiente y eso nos ha permitido que con todas estas colaboraciones que hacemos, podamos escribirla, ¿no? Entonces escribimos los artículos científicos, los sometemos a revisión, a veces te los regresan, los corregimos y ya después de cuando salen publicados, la comunidad científica los ve. Entonces lo que hacemos de compartir conocimiento con la comunidad científica básicamente es a través de las publicaciones, ¿no? Muchos de ellos son open source que los puede bajar cualquier persona, los pueden leer y además también capítulos de libros y libros. Compartimos conocimientos con las instituciones no gubernamentales de la siguiente manera. Una es a través de colaboraciones con otros centros de investigación para algún proyecto de investigación en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, de alguna institución que han leído los modelos que hemos estado trabajando, les interesa aplicarlos a sus datos, entonces nos ponemos de acuerdo, nosotros hacemos la parte de la modelación, las predicciones y después escribimos en forma conjunta el artículo y de esa manera compartimos nuestro conocimiento con ellos y ellos también comparten el conocimiento que han adquirido con nosotros y de esa manera aprendemos. Y de esta forma, con las personas que hemos estado trabajando, pues son personas de México, de la India, de Noruega, de España, de Australia, de China, de Brasil, de Nigeria y de Estados Unidos, ¿no? Con todos estos grupos de investigación hemos tenido colaboraciones en conjunta
y con algunos las relaciones han sido bastante satisfactorias y más de un producto, más de un artículo hemos trabajado con ellos y con algunos la situación es un poco difícil, nada más trabajamos una vez y después nos decimos goodbye porque no nos entendemos bien, también esa es la realidad, ¿no? Hay de todo, ¿sí? Pero también con otros tiene varios años que hemos estado trabajando de una forma muy amena, muy a gusto y creo que es recíproco el trabajo, es recíproco el aprendizaje y la verdad creo que se van a seguir con estas colaboraciones, ¿no? La otra forma de compartir conocimiento con instituciones no gubernamentales a veces es para resolver algún problema en específico, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años una institución nos buscó para que le pudiéramos ayudar a diseñar un mejor experimento para plantar 250,000 hectáreas de soya, ¿no? En Estados Unidos y Argentina, ¿no? Y que ellos tenían un diseño experimental, pero que se les pasaba en 30% de su presupuesto, ¿no? Y entonces querían que estudiáramos el diseño experimental que ellos habían propuesto para ver si le podíamos hacer algunas modificaciones y reducir el costo, porque era mucho dinero, ¿no? Y sí, empezamos a trabajar en ese proyecto, nos tardamos como 2 meses en resolverlo, pero sí le pudimos reducir más del 30% en el costo. Le hicimos algunas innovaciones a los experimentos que ellos estaban haciendo y quedaron muy a gusto. Y de tan a gusto que quedaron que después los resultados, cuando ya sacaron los resultados, después de que plantaron las 250,000 hectáreas, nos compartieron sus experiencias y fueron muy positivas, ¿no? Y obviamente lo pudimos resolver porque en esa parte de los diseños experimentales pues los entendíamos bastante bien. En mi caso yo había tomado como 4 cursos de diseños de experimentos y ya cuando te forzan ahí en ese tipo de circunstancias fuimos capaces de hacerles algunas modificaciones y mejorarlas, ¿no? Otro ejemplo también para resolver un problema específico durante la pandemia, había un amigo que trabajaba en una institución, querían hacer, por ejemplo, 100,000 pruebas de COVID, ¿no? Y tenían presupuesto nada más para 20,000, pero les estaban forzando que tenían que hacer las 100,000 pruebas. Y dice, pero es que no nos alcanza, a ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Y ya nada más en cuanto nos dijo el problema, yo ya tenía prácticamente una solución porque nosotros hace algunos años habíamos trabajado en un problema de investigación, pero nosotros lo aplicamos para cosas de vacunas de vacas o de animales, ¿no? Y resulta que lo adaptamos para lo del COVID y era la misma cosa, ¿no? Es decir, que al final de cuentas el problema se resolvió de una forma muy sencilla y déjame te platico más o menos la lógica de la solución, ¿no? Como tenías dinero nada más para 20,000 pruebas y querían hacer 100,000, entonces la técnica que nosotros le propusimos era que en lugar de hacer pruebas individuales, que juntara la sangre o el material que ibas a hacerle la prueba de 5 personas, lo mezclaras, ¿de acuerdo? Que lo mezclaras de una forma homogénea y que hicieras una prueba sobre la mezcla resultante, ¿sí? Si salía negativa, podías concluir que ninguno de los 5 tenía la prueba, ¿sí? Ninguno tenía la enfermedad y si salía positiva, significa que alguno de esos 5 tenía la enfermedad y ya tenías que hacer la prueba individual, ¿no? Pero de esa manera, al momento de juntar el material de las 5 personas, te ahorrabas ahí de entrada el 80% de pruebas, ¿verdad? Pero el problema era que era sencillo de entenderlo, pero la parte complicada era cómo puedo hacer la estimación de cuántos de los 100,000 tienen COVID, ¿no? Entonces ahí con algunos trucos estadísticos, tú podías deducir cuántos de esos 100,000 tenían la enfermedad, ¿no? No podías saber exactamente qué persona lo tenía, pero sí podías estimar qué porcentaje de esos 100,000 tenían la enfermedad, ¿no? Y al final de cuentas les gustó la propuesta y creo que la utilizaron y es una forma muy barata de hacer pruebas. Y después dijeron, no, ya no lo estamos haciendo con 5, lo estamos haciendo con 10 y se ahorraban hasta el 90% de recursos, ¿verdad? Y otro problema que hemos estado trabajando es, por ejemplo, desde el año pasado, una institución nos brindó cierto financiamiento, ¿no? Para que nosotros les hiciéramos muchas predicciones que ellos necesitaban, ¿no? Entonces, a través de la universidad, se hizo un convenio y esa institución nos está financiando para que nosotros le hagamos análisis de datos y les hagamos predicciones. Empezó el año pasado por ahí de
de octubre, y ahorita todo este año, de ahorita de mayo hasta diciembre, vamos a estar trabajando otra vez con ellos para resolverles esos problemas que ellos no se dan abasto para analizar los datos, para hacer sus predicciones. Entonces, con el apoyo que nos dan, nosotros contratamos otras personas que nos ayuden y les estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Para poderlo, para que ellos lo puedan, sus programas de mejoramiento los puedan seguir en, en, en la mejor forma y ya no haciendo todas las plantaciones en campo, sino haciendo con predicciones. Compartir conocimientos con instituciones del gobierno, ¿no? También con instituciones del gobierno hemos trabajado compartiendo conocimientos a través de comités o asesoría en temas específicos. Por ejemplo, un ejemplo es que 3 veces he participado como asesor del Instituto Estatal Electoral, ¿no? De Colima, ¿no? Y ahí básicamente mi rol es que, como estadístico, es que el sistema cuente bien los votos de cada partido y haya transparencia, no haya cosas este, oscuras u opacas. Entonces, en esas 3 ocasiones que he participado, eh, con mi conocimiento en estadística, yo les guío, les ayudo para que cuando hagan el sistema cuente bien los votos. No es algo muy complejo, pero aún así, a veces se presta para malos entendidos o si no se complican las cosas y se calientan los ánimos entre los partidos políticos. Entonces, en 3 ocasiones he asesorado al Instituto Estatal Electoral y los apoyamos desde como 6 meses antes de que sean las elecciones, desde el inicio de cuando se va a formar el sistema, de qué cosas debe de llevar el sistema, no solamente en la parte de estadística, sino también buscan otros asesores de computación y de otras áreas para que el proceso de la elección, de la contienda electoral sea lo más transparente posible. Otra forma de compartir conocimientos con el gobierno es que en algunas ocasiones nos buscan para dictaminar algún programa de estudio que se somete a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que alguna institución privada o no privada quiere abrir una carrera, pero buscan expertos para que den su dictamen si la propuesta de esa carrera este, es, este, es acertada y sobre todo que cumple con los mínimos requerimientos para que se garantice la calidad en la formación de los profesionistas, ¿no? Entonces he colaborado en algunas ocasiones con ellos. En la última colaboración que hice sobre una carrera que van a abrir aquí en el estado de Colima sobre ciencia de datos, ¿no? Entonces hay una institución privada que va a ofrecer en los próximos meses esa carrera. Entonces toda la propuesta del plan de estudio, de las materias que debe de llevar, etcétera, etcétera, yo fui uno de los expertos que evaluó, que hizo la evaluación de esa propuesta y de esa manera dictamino si es factible, si tienen idea de lo que quieren impartir, si tienen los recursos materiales y humanos para poderlo hacer, ¿no? Y obviamente que se critica ahí, hay cosas que no se cumplen y se les da tiempo para que lo solventen y de esa manera también se comparte el conocimiento. En mi caso, en esta carrera de ciencia de datos, me buscaron porque pues yo me dedico a la estadística, ¿no? Y la estadística pues al final de cuentas es una forma de cómo extraer conocimiento útil a partir de los datos, ¿no? Nada más que ahora ya le cambian se llama ciencia de datos la carrera, pero en esencia es básicamente estadística para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Otro ejemplo de cómo se comparto conocimiento con los gobiernos es, por ejemplo, en el 2015, 2016, el gobierno federal quería un estudio para conocer las percepciones y actitudes sobre los transgénicos en México, ¿no? Y era una convocatoria a nivel nacional y nosotros participamos y nos dieron el proyecto. Y lo que quería básicamente el gobierno era que le realizáramos una encuesta a lo largo y ancho del país para poder medir esas percepciones y actitudes de la sociedad sobre este tema de los transgénicos, ¿no? Y al final de cuentas pudimos resolver el problema, realizamos alrededor de 14,000 encuestas en todo el país y se pudieron medir las percepciones y actitudes de los transgénicos. Le entregamos los resultados al gobierno federal, y como todavía del financiamiento que nos había dado para hacer el proyecto sobraba una parte del recurso, después con ese sobrante del recurso se escribió un libro sobre transgénicos y ese libro lo pueden encontrar online y lo tiene también el CONACYT. Y de esa forma es otra forma de cómo compartimos conocimientos con el gobierno, que el gobierno a veces tiene necesidades específicas y no lo pueden hacer ellos, necesitan buscar quien lo haga y nosotros podemos en muchas ocasiones resolver ese tipo de problemas, ¿no?
En el caso de los transgénicos lo querían porque es un tema polémico. Como tú sabes, los transgénicos son productos que les han modificado sus genes originales con genes de otras especies, incluso de otras especies, para que sean más resistentes o más atractivos en alguna característica. Por ejemplo, los jitomates transgénicos. ¿Qué hicieron con los jitomates transgénicos? Les quitaron los genes originales que tenían y les insertaron genes de pescado para que los jitomates no se descompongan, tarden más, no sean tan perecederos, ¿no? Tarden más tiempo en el refrigerador, ¿no? Entonces, con esos genes de pescado que son muy resistentes al frío, este, los, los jitomates no se descomponen rápidamente. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es en el trigo. Han hecho variedades de trigo que les han insertado genes para que produzcan más vitaminas A, por ejemplo, para que la gente no tenga problemas con la vista, ¿no? Y esas cosas son muy buenas porque de esa forma, si no consumen vitamina A, lo están consumiendo a través del alimento. Pero es polémica, ¿por qué? Porque algunos dicen que ya entra en terrenos de Dios porque estamos jugando a crear individuos, especies, ¿no? Y por eso es la polémica y también porque hay empresas que quieren entrar al país para sembrar transgénicos y el gobierno quería saber cuáles eran la percepción de la gente y de esa manera tomar la decisión de abrir o no abrir las puertas, ¿no? Otro ejemplo de los transgénicos que también es un poco complicado y hay mucho debate son los salmones transgénicos, ¿no? Por ejemplo, los salmones tardan en promedio 36 meses para que los saquen al mercado, ¿no? Ahora con los salmones transgénicos les modificaron unos genes y este, en lugar de 36 meses lo están haciendo en 18 meses, la mitad de tiempo para sacar el salmón al mercado. O sea, es grandioso eso, ¿no? Pero también es polémico, ¿no? Otro ejemplo es de la parte genética, es que, por ejemplo, ya han identificado los genes, por ejemplo, de esa enfermedad que le llaman la muerte súbita, que ese gen, si tú lo traes cuando tienes alrededor de 35 a 40 años, ese gen se activa y de repente te mueres, ¿no? Y entonces cuando tiene la gente capacidad económica y sospecha que tiene ese gen, le hacen un estudio y le detectan el gen, si tiene el gen se lo quitan y de esa manera ya no le va a dar esa muerte súbita, ¿no? O sea, son cosas extraordinarias, pero es polémico por la forma en cómo se hace, ¿no? Bueno, con respecto a otro ejemplo de cómo se comparte conocimientos con los gobiernos es a través de evaluar proyectos en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Como tú sabes, el CONACYT financia investigaciones de los investigadores en el país, ¿no? Pero hay algunos investigadores que reciben el financiamiento y también a veces busca otros investigadores de otras universidades para que hagan la evaluación técnica de esos proyectos, ¿no? Entonces también me ha tocado participar en evaluar esos proyectos que requieren financiamiento para evaluarlo desde el punto de vista técnico, si son factibles, si la investigación es útil para el país, si la investigación es importante para la sociedad, etcétera, etcétera, y también que el recurso que pidan no es descabellado y que lo van a utilizar bien, ¿no? Entonces ese tipo de evaluaciones las hacemos y las hacemos con mucho cuidado porque al final de cuentas utilizan recursos del pueblo, ¿no? De la sociedad, y que si no se cuida bien, van a usarlo de una forma no adecuada o quizá corrupta, ¿no? Entonces, ese tipo de evaluaciones también, en eso participamos, ¿no? Y otra cosa que participamos en esto de compartir conocimientos con los gobiernos es a través de evaluaciones de estudiantes postdoctorados, ¿no? Hay ocasiones que los que ya terminaron el doctorado no consiguen trabajo y quieren seguir su entrenamiento como investigadores, ¿no? Entonces lo que hacen es solicitan una beca al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que por un año o 2 años el gobierno federal les esté dando un salario para seguir mejorando sus habilidades investigativas, ¿no? Y nosotros nos mandan los expedientes para evaluarlos y de esa manera vemos si el proyecto tiene sentido, si el alumno puede aprender, si está relacionado con su área y de esa manera se aprueba. Y es importante hacerlo con cuidado porque también es dinero que es del presupuesto federal que se destina para esos proyectos y que si no se hace bien la evaluación, el dinero es como tirarlo a la basura, ¿no? Entonces esas cosas son importantes. Y otra forma de cómo también evaluamos muchos expedientes de estudiantes que van a que quieren salir a estudiar al extranjero, ¿no? Nos mandan
los expedientes de los estudiantes que aspiran a una beca para irse a estudiar al extranjero, así como cuando yo me fui al extranjero, alguien evaluó mi expediente, ahora a mí me toca evaluar esos expedientes y ya dependiendo si la carrera que quiere, o la maestría que quiere estudiar o el doctorado que quiere estudiar el estudiante está relacionado con su área, el estudiante tiene buenas credenciales, que es competente, ves posibilidades de que el estudiante va a tener éxito, se le aprueba. Nosotros aprobamos desde el punto de vista del perfil del estudiante, pero ya el que da el dinero es el gobierno federal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son importantes también hacerlos con cuidado, ¿no? Y otra forma que también compartimos conocimientos es a través de las evaluaciones de los perfiles de los profesores de las universidades estatales, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de las universidades estatales, a los profesores cada 3 años nos evalúan y nos evalúan en rubros de investigación y de docencia, básicamente, ¿no? Y esa evaluación nos tarda 3 años. Y esa evaluación es como una especie de certificación con la cual garantiza que alguien que trabaja en una universidad está capacitado para hacer su trabajo en la universidad, ¿no? Y cada 3 años te tienes que estar evaluando. A mí me evalúan y también a mí me toca evaluar, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabo de evaluar 4 expedientes de profesores de la Universidad de Yucatán, de la Universidad de Aguascalientes, de la Universidad Metropolitana, y me dan las reglas de cómo lo tengo que evaluar, pero tienes que hacerlo con cuidado porque a veces los profesores no reúnen los requisitos y si lo evalúas significa que ese profesor va a estar en una universidad y no reúne con los requerimientos mínimos, ¿no? O en ocasiones puede ser que lo reúnas y tú no le das el puntaje adecuado, lo puedes afectar. Entonces, con la sociedad, ¿no? A través de lo que se le conoce como divulgación científica, ¿no? Y esta forma de compartir conocimiento es este, a través de charlas o conferencias, por ejemplo, que me invitan a dar una plática aquí en mi facultad sobre cosas de ciencia, ¿no? O personajes de la ciencia interesantes, ¿no? O alguna primaria o algún lugar, con mucho gusto lo hago, ¿no? Otra forma de cómo también comparto conocimientos de lo que se llama divulgación de la investigación es a través de este, notas en el periódico, ¿no? Este, lo que hacemos es escribir notas sobre ciencia, de la importancia de la ciencia o sobre científicos. Por ejemplo, en las notas relacionadas a la ciencia, una nota que a mí me gusta mucho fue la del el rol de la ciencia en la longevidad de las personas, ¿no? Es decir, cómo el ser humano a través de los siglos ha incrementado su esperanza de vida, ¿no? Y básicamente cuando tú le empiezas a buscar un poquito te das cuenta que en el año de 1500, cuando fuimos conquistados por los españoles y incluso en Europa, la gente vivía entre 27 y 34 años. Es decir, que pasaba de 34 ya casi estaba muy cerca de morirse, ¿no? Y sin embargo, a través del tiempo la esperanza de vida se fue incrementando y ahora ya hay países como Japón que viven 88 años en promedio, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que eso se haya logrado? Y básicamente se ha logrado por los avances de la ciencia, ¿no? Y en el caso de México, ¿no? Todavía en la Revolución Mexicana, en 1910, la esperanza de vida de los mexicanos era de 38 años, ¿no? Y ahora es de 75, 76, ¿no? Es decir, se duplicó la esperanza de vida en 100 años. ¿Pero gracias a qué? A la ciencia en su mayoría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todavía hace 200 años se morían muchísimas mujeres, ¿no? Al momento de dar a luz, ¿no? Simplemente porque los médicos no tenían la costumbre de lavarse las manos, ¿no? Y entonces un investigador hizo sus experimentos y el experimento consistía en que algunos médicos atendían a las mujeres que iban a dar la luz lavándose las manos y el otro sin lavarse las manos y encontró que la reducción en la mortalidad, ¿sí?, de las mujeres que daban a luz era más del 50% simplemente con el hecho de lavarse las manos, ¿sí? Es fabuloso, ¿no? Y entonces ahí la ciencia entra en juego utilizando cositas de números y te das cuenta de que hay cosas que se pueden mejorar sin tanta sin inversión, sin tantos recursos, simplemente observando, ¿no? Y entonces gracias a la higiene, la esperanza de vida ha mejorado sustancialmente y yo creo que el otro gran detonador del incremento de la esperanza de vida ha sido las vacunas, ¿no? Las vacunas mataban, sin vacunas antes morían millones de personas cuando llegaba una enfermedad, ¿no? Y ahora gracias a las vacunas se estima que han salvado las vacunas más de 1.500 millones de muertes. O sea, es una cosa extraordinaria, ¿no? Pero para poder llegar a las vacunas, pues ha sido largo el proceso, ¿no? Y básicamente uno de los grandes hombres que contribuyó mucho
a la invención de las vacunas fue Louis Pasteur, que inventó muchas vacunas, ¿no? Y para muestra de que las vacunas siguen funcionando es lo que acabamos de pasar ahora con el COVID, ¿no? Que prácticamente hace una semana la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID ya no es una pandemia, ¿no? ¿Qué significa? Que gracias a la vacuna pudimos cortar el problema del COVID en poco tiempo, ¿no? Pero gracias también a que la sociedad en general ya cree más en las vacunas, ¿no? Y acudió a vacunarse. Sin embargo, también es triste y hay que decirlo, hay personas que todavía son antivacunas, ¿no? Que no creen en las vacunas en estos tiempos en los que vivimos, cuando hay bastante evidencia científica que las vacunas son uno de los descubrimientos más importantes del ser humano ha hecho para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y la otra cosa que también en cierta manera ha ayudado a incrementar la esperanza de vida son los antibióticos, ¿no? Es decir, que el descubrimiento de los antibióticos también fue un parteaguas para mejorarla y alargar la esperanza de vida, porque antes cualquier infección te mataba, ¿no? En un ratito te mataba, ¿sí? Y ahora gracias a esos antibióticos nuestra esperanza de vida es muy larga, ¿no? Y así, esas son las notas que escribo en el periódico que me gusta compartir con la gente, que las lea, que entienda que la ciencia es una de las mejores invenciones que ha hecho el hombre para poder mejorar su calidad de vida y también para poder entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque en general este, vivimos en un mundo muy complejo, ¿no? Y, y también es claro que las personas que tienen poco entendimiento del mundo tienen pocas probabilidades de tener éxito, ¿sí? Es decir, que al final de cuentas el éxito en cierta manera o la felicidad está asociada a que también entiendes el mundo, pero para poder entender relativamente bien el mundo necesitas instruirte, necesitas educarte, necesitas leer, necesitas conocer, ¿verdad? Y por lo tanto, por ello es de suma importancia la educación. Y yo sé que no nos alcanza la vida para entender todo el conocimiento que hay, porque aunque estudies todos los días, 15 horas al día, no te alcanza la vida para conocer todo, pero al menos para garantizar una buena educación, ¿no? Entendiendo como buena educación aquella en el cual tú eres experto de algo, algo muy pequeño, pero también tienes nociones generales de todo lo demás, ¿no? Para que puedas funcionar de una forma más eficiente en el mundo y de esa manera no cometas tantos errores, ¿no? Por eso la educación es de suma importancia, ¿no? Y por ejemplo, otra de las notas que también me gustan mucho, que es una que escribimos sobre cómo la inteligencia artificial y la genética están transformando el mundo en que vivimos, ¿no? Y en esa nota se hace énfasis de cómo eso llamado inteligencia artificial está creando sistemas, equipos, aparatos que nos están facilitando muchas tareas, ¿no? Por ejemplo, hasta en el año 2012, los humanos éramos mejores que las máquinas para clasificar imágenes, ¿no? Pero del 2014 ya ahora las máquinas, de 2014 en adelante ahora las máquinas son mucho mejores que nosotros en realizar esas tareas, ¿no? Y lo mismo, cada vez hay más robots que hacen cosas mucho mejor que nosotros, ¿no? Por ejemplo, para pintar carros, para servir en algunos restaurantes, y además tienen la ventaja de que trabajan 7 horas al día, no piden aumento, etcétera, etcétera. Pero así como esas cosas se están automatizando, que muchos trabajos los pueden hacer las máquinas, también hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo en el sentido de que se está generando mucha información falsa, de que puede llegar un momento en que exista tanta información falsa en las redes de que no podamos discriminar las personas que es verdad y que es mentira, y de esa manera puede ser un retroceso, ¿no? Y en la parte de la ingeniería genética, como te decía, hay experimentos que han alargado hasta 6, 7 veces la vida de los gusanos, y que se espera que la vida de las personas también se pueda alargar en el mediano y largo plazo, ¿no? Hay genes, por ejemplo, del cáncer de mama que los detectan a tiempo, y si te quitan esos genes, ya no te da el cáncer de mama, ¿no? Y así hay muchas enfermedades que son afectadas por pocos genes, y que si te quitan esos genes, si te los detectan a tiempo, puedes no morir antes de tiempo, ¿no? Pero combinando las dos cosas, puede ser algo mucho más poderoso, ¿no? Pero con sus riesgos también, y por lo tanto, en esa nota se hablan de las virtudes de la ingeniería genética y de las virtudes de la, de la inteligencia artificial y de los riesgos que conlleva, ¿no? Y también algunas cosas que hemos hecho, algunos videos relacionados a la vida de estos mismos científicos. Por ejemplo, uno de los videos es relacionado a Carlos Darwin, ¿no? A mí me encanta la vida de Carlos Darwin, cómo en 1859, cuando a través de un viaje que había hecho algunos 20 años antes, él se da cuenta que observando
los fósiles de diferentes animales, él llega a la conclusión de que el ser humano no fue hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que es un animal más, ¿verdad? Y cómo él publica su libro y se echa en contra a toda la iglesia, aseverando todo lo contrario, ¿verdad? Y eso es el conocimiento de que tú puedas deducir cosas del día a día de la vida para poder encontrar cosas que nos hagan mejores o incrementen nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, ¿no? Otro de los videos es sobre Mario Molina. A mí me fascina la vida de Mario Molina, cómo él pudo darse cuenta con los experimentos que hacía que la capa de ozono se estaba destruyendo y que iba a llegar un momento en que se iba a destruir totalmente y nos íbamos a morir todos achicharrados aquí en el planeta por la cantidad de radiación solar, ¿no? Y cómo él pudo predecir y además él dijo, mira, es esta sustancia, se junta con esta sustancia y provoca que se destruya el ozono, ¿no? Y si sigue así, dentro de muchos años van a haber muchos problemas de enfermedades de la piel. Y no le creían, ¿no? Y todavía habían empresas que pagaban publicaciones para desmentir a Mario Molina y él no se desanimó y al final de cuentas la NASA y otras instituciones gubernamentales empezaron a probar y demostraron, corroboraron lo que decía Mario Molina, que las sustancias llamadas clorofluorocarbonados con los que se enfrían los refrigeradores y todo el sistema de refrigeración que existían, esas eran las causantes de que estaban destruyendo la capa de ozono, ¿no? Y después él llegó a reunir gente, convocarlas para decirle, tenemos que cambiar los refrigerantes que hay en el mundo, porque si no va a seguir destruyendo la capa de ozono y es un problema para todos. Y organizaron dos eventos importantes, el protocolo de Kioto, etcétera, en el cual llegaron a la conclusión de que tenían que cambiar esas sustancias y las cambiaron y actualmente esa capa de ozono ya se recuperó prácticamente en su mayoría, ¿no? Entonces esas son las cosas que dices, wow, ¿cómo es que le hicieron a estas personas, ¿no? Y te quedas sorprendido porque te das cuenta de que pues también eran seres humanos que tenían sus dificultades del día a día y a pesar de eso ellos lograron hacer cosas, descubrimientos, aportes para la sociedad, ¿no? Y bueno, en términos generales, básicamente esas son las 5 cosas con las que comparto conocimiento y también tengo que asistir a reuniones aquí en mi facultad para ver los planes de estudio, para mejorarlos o para reuniones para a veces si se le van a dar beca a los estudiantes, para reuniones de algún evento, de algún congreso, de algo que se tenga que hacer. En términos de tiempo, yo diría que en la primera de compartir conocimientos con los estudiantes le dedico alrededor de 10 horas a la semana de las 40 que tengo que trabajar en la universidad. En la segunda de investigación le dedico como 22 horas a la semana y de las restantes de compartir conocimientos con las instituciones no gubernamentales, con el gobierno y en divulgación científica, unas 8. Básicamente eso es lo que hace alguien que se dedica a trabajar como investigador tiempo completo en una universidad estatal, ¿no? Por supuesto que cada quien utiliza su tiempo de una manera ligeramente diferente, pero en esencia muchas de las cosas que yo les he compartido son las que también ellos hacen, ¿no? Yo ingresé a la universidad en el 2004, ¿no? Pero el primer año estaba contratado de maestro, de profesor por asignatura, ¿no? Y ya del 2005 en adelante ya estoy contratado de tiempo completo, prácticamente desde 2005 a la fecha me dedico a este tipo de actividades. Incluso aquí en México hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, he notado que en el sur del país los profesores dan muchas clases más, ¿no? Tengo profesores que tienen el mismo título de profesor tiempo completo y dan 26 horas de clases a la semana, ¿no? Entonces ya les queda muy poco para la investigación, ¿no? Y, y en otros países, por ejemplo, tengo compañeros en Indonesia que estudiaron conmigo el doctorado en Estados Unidos y prácticamente dan 30 horas de clases, o sea, se les va la vida dando clases, ¿no? Y por lo tanto no pueden hacer investigación, ¿no? Y en otros países, como en Estados Unidos, allí al contrario, si yo doy 10 horas de clases en promedio a la semana, ellos dan 5, ¿no? Y en Europa también, si nosotros aquí damos 10 ellos dan 5, o sea, hay grandes diferencias, ¿no? Y también en Estados Unidos hay profesores que están contratados básicamente 100% para investigación, que no tienen que dar clases, ¿no? Y aquí en mi caso, pues prácticamente te digo, 10 de docencia, 22 para investigación y las 8 restantes para todas las otras actividades. Está un poco bastante equilibrado, ¿no? Pero en Estados Unidos hay de muchos tipos de profesores, los que son 100% de docencia, los que son 100% de investigación y algunas cosas intermedias.
Y también aquí en México, te digo, hay profesores no solamente de tiempo completo, también hay profesores por asignatura que nada más se dedican a dar puras clases, que no hacen nada de investigación, ¿no? Y entonces ellos son 100% docencia, ¿no? Pero sí, es muy variado, incluso de una universidad a otra aquí en el mismo país, ¿no?